experta en el mundo de la cumbre del G20 entre 2012 y 2015, doctora en economía, una figura muy relevante de la gestión anterior, de la gestión kirchnerista. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar aquí. Gracias, Luciana. Me interesa tu mirada en relación a la historia de las cumbres del G20. Hamburgo terminó en una declaración que mencionaba repetidamente 18 veces, tengo entendido, la palabra inclusión. ¿Eso fue una anomalía dentro del G20? Mira, el G20 se transformó en un foro de presidentes en el año 2008 como resultado de la implosión de Wall Street, del colapso de Lehman Brothers y de la convocatoria que hace el presidente Bush en ese momento a todos los presidentes de las mayores economías del mundo para tratar de buscar una respuesta coordinada, colectiva a esta crisis que se veía que era financiera, pero también era real y que sucedió en Estados Unidos, pero en realidad tenía un impacto global. En ese momento fue muy efectivo en contener la gravedad de esa crisis a través de políticas contracíclicas y a través de políticas también de salvataje al sector financiero muy cuestionadas y también muy criticadas. Desde ese momento han pasado 12 cumbres de presidentes, la que vamos a tener ahora en poquitos días es la número 13, y efectivamente la agenda del G20, las preocupaciones del G20 fueron transformándose en este momento. Yo creo que uno de los grandes pendientes, una de las grandes tareas inconclusas del G20, quizás uno de sus principales fracasos, es que no logró ese objetivo de generar un crecimiento económico inclusivo, que no logró realmente revertir el patrón de distribución del ingreso, que sigue muy concentrado en el 1%. Oxfam publica un documento muy interesante que muestra que en el año 2017 el 82% de la riqueza mundial fue apropiada por el 1%. Entonces el G20 empezó a incorporar esto en los comunicados de las cumbres. Argentina en su momento fue un país muy activo en pedir un G20 mucho más inclusivo, con políticas realmente que redistribuyeran la riqueza, y eso se logró en gran parte en la cumbre de Hamburgo. Lo que pasa es que la pregunta que yo me hago es si eso que se declaró en Hamburgo realmente se está reflejando en políticas inclusivas a nivel global. Cecilia, antes de que el G20 se convirtiera en una cumbre de líderes, que esto sucede a partir de 2008, como señalabas, ¿qué era el G20? El G20 nació en 1999. En realidad podemos decir que el G20 es básicamente una respuesta a las mayores crisis financieras de las últimas décadas. ¿Pero quiénes se reunían? En 1999 se reunían los ministros de Economía y los presidentes de bancos centrales. Básicamente surgió en respuesta a las crisis en el sur. ¿Sí? Las crisis, ¿te acuerdas que tuvieron lugar en Tailandia, en Malasia, claro, en Asia, también en América Latina, la crisis del 98 en Rusia? Entonces, en ese momento el G7, que era desde mediados de la década del 70 el principal foro de coordinación de políticas a nivel global, todos países ricos, todos países europeos, Estados Unidos, Canadá, o sea, los países avanzados, ellos tenían su propio mecanismo de coordinación financiera. Cuando empiezan a haber crisis en el sur global, convocan a los ministros de Economía y a los presidentes de bancos centrales con la idea de tener una mayor coordinación de políticas financieras para disminuir los contagios entre el sur y el norte en ese momento, con crisis originadas en el sur. Pero en 2008 la crisis, de hecho muchísimo más profunda, lo que se llamó en ese momento la gran recesión, sucedió en el norte. Entonces se usa ese mecanismo que funcionaba, si querés, a un nivel mucho más técnico, ¿no? A un nivel de mayor coordinación financiera, muy vinculado con el FMI, se aprovecha esa plataforma, el G20 concentra el 85% del Producto Bruto Global. Y creo que una de las principales... 75% del comercio y 66% de la población. Exactamente. Y quizás lo que tiene obviamente de más novedoso es que coloca en el mismo foro a Estados Unidos, o sea, claramente la potencia hegemónica de los países avanzados, y a China, la principal economía emergente. Y por supuesto le da voz y le da un espacio a otras economías tanto ricas como emergentes. Cuando planteabas esta idea de políticas contracíclicas post-crisis 2008, ¿a qué te referís puntualmente? Mira, en ese momento Estados Unidos y China, principalmente también Europa en un segundo lugar, lideraron un esfuerzo fiscal extraordinario para darle impulso a la economía global. Estados Unidos en ese momento llegó a tener un déficit fiscal de casi 10 puntos del PBI. O sea, pusieron en marcha un programa muy, muy activo de gasto público, de inversión pública, también de rescate y subsidios a empresas, por ejemplo, del sector automotriz, con la idea de que en ese momento, para responder a esa crisis y para contener sus efectos en la economía real, la única salida que había era dejar de lado el manual liberal, que en ese momento el propio Bush, es muy interesante, en una
conferencia de prensa que da en la Casa Blanca, dice: yo no soy de la idea de estas políticas de libre mercado, perdóname, de estas políticas keynesianas, contracíclicas, pero no me queda otra. No me queda otra porque en un momento de crisis hay que llevar adelante políticas de estímulo, o sea que el propio Bush lo respalda. Inyectar básicamente gasto público, inversión pública. Y para aumentar la demanda también, ¿no? Para impulsar la demanda agregada, para impulsar la inversión, para impulsar el consumo, bajo una idea, si querés, muy keynesiana, ¿no? En paralelo también tuvo su cara neoliberal. Claro, hay una lógica que está una lógica, digamos, bifronte, ¿no? Por un lado, cómo resolvemos esta crisis, políticas contracíclicas como las que vos describís, pero al mismo tiempo se sostiene la voluntad de libre mercado, apertura comercial, que es control del déficit, regulaciones, que esa va a ser la manera de hacer esto sostenible más allá de las políticas contracíclicas de emergencia. Es decir, lo que se supone como sustentable corre por otro lado. Efectivamente, en un primer momento el G20 se transforma en una suerte de comité de crisis de la economía mundial, impulsa este tipo de políticas muy activas y a partir del 2011 empieza a haber un giro. Un giro hacia políticas mucho más de ajuste, se llaman de austeridad, que en realidad termina, creo yo, haciendo que el G20 no pueda cumplir plenamente su objetivo porque la economía europea vuelve a entrar en recesión, el desempleo sigue aumentando, incluso llega a más de 2 dígitos, con lo cual ese gran objetivo del G20 de realmente impulsar un crecimiento global, sostenido, balanceado, inclusivo, en realidad se cumple a medias, o sea, salva la crisis, pero nunca retoma un crecimiento con toda la ambición que tenía el G20, creo yo, porque empiezan de una manera muy anticipada a retirar las políticas de estímulo y básicamente la crisis empieza a moverse alrededor del mundo y eventualmente le golpea fuerte a las economías emergentes también. Cecilia, vos señalabas que Argentina, me imagino que coincidís, que te estás refiriendo a la gestión de Cristina Kirchner, intentaba llevar una voz en este sentido de políticas más inclusivas. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esa política exterior y ese mensaje en el G20 con el 30% de pobreza que alcanza la gestión de Cristina Fernández de Kirchner cuando se va en 2015? Mira, yo creo que Argentina bajo esa etapa lo que hace es básicamente llevar al G20 su propia experiencia en muchos ámbitos. Sin duda, en términos de inclusión social, vos sabés que cuando asumió el gobierno Néstor Kirchner había más de 50% de pobreza en la Argentina, con lo cual se reduce la pobreza más de la mitad. Por supuesto que sigue habiendo y hasta hoy hay una necesidad de seguir trabajando en ese área muy fuertemente, pero hay una experiencia exitosa de avanzar en la dirección correcta y de incluir realmente a la gente. Lo mismo Brasil. Brasil tiene una reducción muy significativa de la pobreza y de construcción de clase media. Creo que Argentina tiene en ese sentido una experiencia importante. Y también en temas de deuda, una de las políticas que también se llevaron al G20 es la necesidad de obtener marcos para las reestructuraciones de deudas soberanas que sean más previsibles, que sean más justos, que sean más estables. El G20 respaldó esto muy fuertemente en el año 2014 y en el año 2015, en el medio de nuestro conflicto con los fondos buitre. El G20 se expide muy claramente, digamos, cuestionando y condenando estas prácticas sumamente litigiosas de los fondos buitre y dando apoyo a un marco internacional que permita que los países reestructuren sus deudas soberanas de una manera más sustentable. Y hubo otras políticas que en general tenían como objetivo, creo yo, reflejar una mirada propia, una mirada latinoamericana. Ahora, esa mirada propia no tenía, y vos lo minimizás al tema, no tenía puesto en su foco, no tenía foco en el déficit fiscal como un detalle no tan importante si uno lograba de alguna manera movilizar el mercado interno, la demanda interna. Eso se presenta hoy como un error, digamos, sostener el déficit fiscal cuando ya no hay caja, porque bueno, la economía global cambia, los commodities bajan en su valor. ¿Cómo lo ves hoy ya con unos años transcurridos desde el final de la gestión? Mira, esto fue un debate muy grande en el G20 que básicamente estaba simbolizado por dos posiciones. La posición del gobierno de Estados Unidos, la posición del gobierno de Obama, que en general era mucho más favorable a tener políticas activas, políticas contracíclicas, quizás más en línea de lo que estaba pasando también en algunos países de la región. Y después hay una posición europea mucho más crítica respecto del rol del déficit fiscal y la necesidad de ajustar las cuentas. Y Argentina estaba
En general se alineaba más con los países que creíamos que teníamos que seguir haciendo políticas contracíclicas. Y ante todo, porque pero estaba lejos de Estados Unidos. Argentina. En algunas cosas sí, en otras cosas no. En el G20 tuvimos alianzas específicas por algunos temas y en otros no. Yo creo que en general se llevó adelante una política de alianzas flexibles, donde los aliados y los socios principales siempre fueron los países de la región, fundamentalmente Brasil, pero mucho también los BRICS, y Venezuela. China, Rusia. Bueno, Venezuela no estaba en el G20. No estaba en el G20, pero era un aliado de la región. Entonces, dentro del G20, los países de Indonesia, bueno, muy fuertemente también Sudáfrica, era un gran aliado, y con una mirada, si querés, de tratar de que el sistema multilateral pueda servir a los objetivos de desarrollo económico. Pero Cecilia, la relación entre Estados Unidos y Argentina era tensa y el presidente Obama no parecía tener un diálogo muy abierto y aceitado con la expresidente Fernández de Kirchner. Mira, hubo diferentes etapas. Sin duda, al final hubo un momento de mucha tensión, en particular durante la disputa con respecto a los fondos buitre, pero en el G20 nosotros siempre buscamos avanzar los intereses de Argentina y avanzar las políticas del país y la visión del país. Y eso incluyó muchas veces poder trabajar con Europa, con Estados Unidos, por ejemplo, una agenda muy activa que siempre llevamos al G20, que ahora me parece que está puesta en un segundo lugar, es la agenda del empleo. O sea, buscar realmente atacar el problema del desempleo que había a nivel global y tratar de ampliar los derechos laborales. Y esto lo trabajábamos muy fuerte con Francia, con Alemania, o sea, había alianzas flexibles, te Cecilia, diría. Una política y una mirada que acerca a la actual gestión de gobierno con el presidente Macri a la cabeza y Estados Unidos, en este caso con el presidente Donald Trump a la cabeza, es la mirada sobre Venezuela, la idea de que Venezuela es un régimen antidemocrático que hay que mirar con enorme preocupación porque hay además una crisis humanitaria. La gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no coincidió en absoluto con esa mirada. Hoy, transcurridos estos años, ¿cuál es tu mirada sobre Venezuela? Mira, a mí me gusta mirar y tratar de entender la política exterior antes y ahora en términos mucho más amplios. Creo que no conviene pensarla en términos tan limitados a un país o a una cuestión. Me parece que lo que se buscó en ese momento fue expandir los vínculos con un mundo multipolar. Estamos en este momento en un momento de fuerte transición, ¿no? Donde la hegemonía estadounidense está compitiendo muy fuertemente con China. China ya tiene un PBI que es 20% superior al PBI de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo sin duda la principal potencia militar, tiene un gasto militar que supera a las siguientes 8 potencias juntas. Y Argentina creo que en esa etapa trató de construir una visión de política exterior soberana y que entienda este mundo multipolar. Hoy me parece que hay una visión, digamos, muy reducida y muy alineada, quizás sobrealineada con Estados Unidos, a expensas de los propios intereses de Argentina. Pero Cecilia, cuestionar el régimen político de Venezuela, ¿es estar alineado con Estados Unidos? La forma en la que lo hace el gobierno de Mauricio Macri creo que tiene mucho que ver con dar señales a Estados Unidos. ¿Vos cómo lo harías? ¿Vos cuestionarías el régimen político de Venezuela? ¿Alguien experimentado? ¿Fuiste embajadora de Estados Unidos, en Estados Unidos? Mira, insisto que no conviene, me parece, entrar a caracterizar esa situación. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hoy hay un montón de situaciones difíciles en nuestra región. Muchas. En Venezuela y en otros países que están pasando. Bueno, mira, hay situaciones muy bravas en Nicaragua, la situación en Colombia es de un nivel de violencia realmente elevado, en Brasil pero acaba de ser electo. Es una democracia representativa que funciona, la colombiana. La de Venezuela pareciera no estar en el mismo nivel. En Brasil, te digo, acaba de ser electo un presidente con consignas fuertemente fascistas o neofascistas, que reivindica la dictadura militar, que tiene políticas muy agresivas. Entonces, ¿qué responsabilidad le atribuís al PT en Brasil y a las denuncias de corrupción que pesan a esa clase política en el triunfo de Bolsonaro? ¿No es una respuesta del electorado a sentirse defraudado por una izquierda que termina envuelta en cuestiones de corrupción muy graves? Mira, me da la impresión que lo que está representando Bolsonaro hoy en Brasil es muy grave y es un triunfo ante todo de la antipolítica.
un triunfo de quienes cuestionan la política como una herramienta de transformación y abrazar a un líder que realmente representa un retroceso tremendo respecto de las conquistas históricas de América Latina, donde por supuesto la conquista de la democracia es central y hoy Bolsonaro la está poniendo en juego, donde la expansión de derechos políticos, de derechos de las minorías, de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGBTI, era algo que creíamos ya alcanzado. Hay un dato muy curioso, que es que Lula, que fue el presidente que logró transformar la sociedad brasilera, haciendo que una clase, sectores vulnerables que estaban en niveles, en condiciones de pobreza, accedieran a una clase media baja, pero clase media al fin, que es que uno de sus vicepresidentes pertenecía al neopentecostalismo, que también apoya a Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro gana con el voto neopentecostal en Brasil. ¿Cómo ves esa continuidad? Yo, la verdad que hoy por hoy no veo continuidad entre la propuesta de Bolsonaro y los gobiernos del PT. O sea, los no la votantes, veo. Para que Lula haya llegado, ¿no crees que parte de esos votantes votaban antes al PT y se han sentido defraudados? Se me escapa esa especificidad. Me parece que el PT tuvo logros muy importantes y, por supuesto, todas las investigaciones de corrupción que involucran al PT e involucran a todo el sistema político de Brasil, porque eso es también lo que es a veces preocupante. Involucra también a muchos líderes del PT, sin duda, pero involucra a partidarios de Bolsonaro, al propio presidente Temer, un presidente que llega realmente, supuestamente, con un mensaje de transparencia y realmente comete, creo yo, un golpe institucional que debilita la democracia brasileña y que además fue agarrado directamente filmado con acusaciones de corrupción muy fuertes. Entonces, creo que la corrupción es algo que hay que combatir de una manera, digamos, sin doble estándar, con muchísima claridad, apoyándose en la justicia, pero esto nunca tiene que ir en contra de la política, en el sentido de que la política es una herramienta de transformación colectiva que necesitamos para poder construir un futuro mejor, ¿no? Cecilia, la semana pasada se desarrolló en Argentina el Foro Global de Pensamiento Crítico, estuvo presente Cristina Fernández de Kirchner y ese foro se planteaba como un contra G20, cuestionando la cumbre que se va a realizar en estos días. Ahora, la presidenta Kirchner estuvo siempre presente en el G20. ¿Cómo se entiende ese posicionamiento en contra si siempre fue miembro de ese club de pocos y estuvo muy activa en las cumbres? Mira, creo que fue una suerte de construcción mediática lo de que era una contracumbre. De hecho, la propia expresidenta y los directivos de Claxo lo aclararon una y otras veces. No se pensó como una contracumbre y de hecho yo creo que no tiene sentido pensarlo así porque fue un foro que básicamente se planteó pensar desde una mirada diversa, plural, crítica y transformadora lo que pasa en nuestra región y lo que pasa en el mundo. Y desconocer el rol del G20 me parece que sería un gran error y no fue el caso. De hecho, yo coordiné un foro, dentro de ese gran foro coordiné una jornada entera donde estuvimos discutiendo el G20, su agenda, sus discusiones. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo planteé en esa oportunidad es que me parece que la presidencia argentina del G20 hoy es una gran oportunidad para la Argentina, pero lamentablemente, por cómo vienen las cosas, me da la impresión de que es una oportunidad perdida. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Porque estar en el G20 con este rol de conducción te permite terciar en la agenda internacional, te permite llevar tus posiciones y eso hoy no está pasando. Hoy falta una agenda latinoamericana del G20. Tan es así que de hecho la propia cumbre del G20 se organizó el 1 de diciembre, que es el día en que hay un traspaso presidencial en México. Con lo cual ni siquiera van a poder estar bien representados México, que es uno de los 3 países del G20. Brasil está con un presidente saliente, el otro todavía no entró, con lo cual también bastante mal momento. Hoy no hay una integración regional fuerte, el Mercosur está muy debilitado, la UNASUR está vaciada, la CELAC ninguneada. Entonces tenemos una región que me parece que está muy desunida, que lamentablemente está pasando un momento difícil. Hoy América Latina es la región del mundo que menos crece. Crece solo 1,2%. Esto es un tercio de lo que está creciendo el mundo. Muy menor a lo que crecen las economías emergentes. Entonces tenemos una región desunida, tenemos una región debilitada. Entonces ser anfitriones del G20, que podría ser una oportunidad, en un punto es una oportunidad perdida porque no estamos yendo con una voz propia. Estamos en una situación de muchísima debilidad económica, de muchísima debilidad política y donde el propio gobierno está con poco margen para avanzar intereses de inclusión, ahora, de desarrollo. Para el gobierno fue clave el acuerdo con el FMI y el respaldo de Estados Unidos lo obtuvo.
y ha obtenido decisiones de comercio también importantes en estos últimos meses, ¿no? De baja de barreras, exenciones impositivas. Hay algunos avances, bueno, limones y carnes yo los conozco perfecto porque los llevamos nosotros en su momento al OMC, la apertura del mercado de carnes con Estados Unidos hizo en 2015, tardó un tiempo en implementarse, es bueno que nos lo abran, pero la verdad que lo que estamos enfrentando hoy con Estados Unidos es el fin de las exportaciones de biodiesel. Vos sabés que nosotros exportábamos 1.400 millones de dólares de biodiesel, 25%, y hoy Donald Trump eso lo cerró, y las exportaciones de carnes y de limones con suerte llegan a los 200 millones, con lo cual las cuentas ahí están fallando un poco en términos de acceso al mercado estadounidense y refleja también una política de Trump, no solo hacia Argentina, digamos, de mayor proteccionismo y en general, ¿no? Sí, esto es agresividad. Global, sí. Sobre el FMI es cierto que hay un apoyo muy fuerte al gobierno de Macri con el acuerdo. El tema ahí central es que, volviendo a lo que me preguntabas antes del déficit, yo creo que no hay experiencia en el mundo en donde una política de déficit cero haya funcionado. La verdad es que lo vimos en Europa, lo vimos en Estados Unidos, cuando reducís a ese nivel de gasto público, terminás realmente generando una contracción y una recesión que la pagan los más débiles. No tenemos suerte los argentinos, si no es por una cosa, por la otra, pero no salimos nunca. Muchísimas gracias. No, ya vamos a salir, ya vamos a salir. Muchas gracias. No. Nos vamos a un corte y seguimos pensando el G20 en muy pocos minutos con Inés Capdevila aquí en El Piso.